pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 22 de agosto de 2019. Esta es la Hora de la Verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Confirmada absolución plena de Luis Alfonso Hoyos. El juez de segunda instancia, el tribunal, no encontró una sola prueba, una, en contra de Luis Alfonso Hoyos. Conclusión, esto fue un montaje. Conclusión, esto fue una obra perversa de Juan Manuel Santos y del fiscal Montealegre para ganarle las elecciones a Óscar Iván Zuluaga. Y cuando a Luis Alfonso Hoyos lo acusaron, cuando tuvo que salir desterrado del país, él y David Zuluaga, una altísima promesa de la juventud colombiana, entonces aquello era una misa cantada con 40 curas, con órgano, con orquesta, todos los días, a toda hora, en primera plana. Ahora lo absuelven y la noticia a duras penas por ahí en la página roja. La absolución de Luis Alfonso Hoyos, no. Pongamos las cosas en su sitio. Esta fue la trampa de Juan Manuel Santos y de un señor que se llama Montealegre para torcer la voluntad del país, para engañar a la República, para ganar tramposamente unas elecciones. Eso torció el rumbo de la historia de Colombia, la acusación contra Luis Alfonso Hoyos. Ahora, el juez de segunda instancia dice lo mismo que el juez de primera instancia. No hay una sola prueba levantada por la Fiscalía General de la Nación que incrimine de nada a Luis Alfonso Hoyos. Este es un hecho histórico de una importancia enorme. Lo que eso nos costó, el segundo gobierno de Santos, la ruina del país, la corrupción nacional, la mermelada sobre toda la tostada, la pérdida nada menos que de una bonanza petrolera que no volverá, la explosión de las FARC en todas partes, la multiplicación de los cultivos ilícitos de cocaína, la ruina del país. Costó eso que hoy estamos celebrando. No podía ser de otra manera, porque ¿cómo puede haber una prueba de un hecho inexistente? Es que recuerden ustedes que acusaban a Luis Alfonso Hoyos de estar interfiriendo a través de un hacker en las conversaciones de La Habana para arruinar la paz de las FARC. Semejante estupidez, semejante imbecilidad convertida en un proceso judicial para armar un escándalo y para torcer la voluntad popular, la voluntad del pueblo al que engañaron miserablemente estos tramposos. Libre Palacino por vencimiento de términos. ¿Qué justicia tenemos? Libre Francisco Ricaurte por vencimiento de términos. Aquí todo el mundo queda libre por vencimiento de términos. Y a los jueces no les pasa nada. A los que dejan vencer los términos, se vencieron los términos. Aquí está el término vencido para la calle Palacino, para la calle Ricaurte, para la calle todos los condenados y todos los procesados, porque los jueces dejan vencer los términos. Dios mío, qué justicia. El terrible quíntuple asesinato en Manizales, todo apunta a que sea un tema de microtráfico. Cae banda de delincuentes en Barranquilla, detenidos muchas veces y otras tantas liberadas. ¿Por qué sería? ¿Por vencimiento de términos otra vez? Pavoroso incendio devora la selva amazónica y nadie hace nada por controlarlo. Así son los verdes del mundo. Mucha alaraca, mucho cuento, y a la hora de la verdad, nada,
nada por salvar la selva amazónica. Con demanda pretenden prohibir el heroísmo. Esto sí es caso único en Colombia. Caso único en Colombia. Es que cómo es eso de que los militares arriesgan su vida y ponen su vida al servicio de los ideales de la patria. Ese es el juramento militar. Esa es la esencia de la vida militar. El militar es el hombre que pone su vida al servicio de unos ideales y la pone arriesgándolo todo. Esa es la grandeza de las fuerzas militares. Esa es su significación inmensa en la historia. Ahora queda prohibido porque por encima de todo está el derecho a la vida. De manera que a la hora del combate está bien que los militares salgan corriendo, huyendo, en fuga, porque el derecho a la vida prevalece. Prohibido el heroísmo. Hasta allá, señores, hasta ese abismo profundo de ineptitud valorativa, hasta ese extremo de cobardía estamos llegando. Queda prohibido el delito de cobardía en el ejército colombiano. ¡Qué horror! Demanda que prohíbe el heroísmo. El ejército combate con éxito al grupo de Don Diego en el Bajo Cauca. Capturados 7 bandidos, incluido el jefe, 4 de ellos heridos. Noticia que debió de ser más destacada. Felicitaciones al ejército que produjo este resultado. Colombia pagó en China 15 millones de dólares por un barco que no navega. Que ahora están haciendo efectiva la garantía y que le van a pedir al traficante al vendedor del barco que cumpla con la garantía. Pero por Dios, ¿cómo compra uno un barco que no navega? Eso sí es el colmo, como comprar un avión que no vuele o un carro que no se mueva. Caminata de la Solidaridad en Bogotá el próximo domingo 25 de agosto, una bellísima tradición que tiene que mantenerse. La crisis en la construcción de vivienda es asunto muy serio. Ha pasado muy desapercibido una declaración del presidente de Ospinas y compañía que habla de caídas hasta del 50%. Causas fundamentales: los impuestos. Los impuestos. El impuesto predial acabó la industria de la construcción en Colombia. Y con él acabó el empleo. Y con él acabó la paz social. Los alcaldes dragones con Peñalosa a la cabeza están acabando el país. Nuevas reglas contra inmigrantes dicta Trump. Cristina Londoño nos hablará de este tema. Ya se habla nada menos, o lo habla Trump, uno no sabe si habla en serio o habla en broma, con Trump nunca se sabe, que está deseoso de acabar el jus soli. ¿Qué es el jus soli? Uno es de la patria donde nace. El derecho al suelo, el derecho al piso, el derecho a la tierra. El que nace en un país es nacional de ese país. Con eso pretende acabar Trump. La gabarra, el espantable crimen de hace 20 años que se repite todos los días en el Catatumbo. Ahora dicen que es que el espacio que dejaron libre las FARC, no lo dejaron libre, se cambiaron el brazalete, son los mismos y es la misma tragedia. Narcotráfico se llama eso. Pero fumigar con glifosato, ni riesgos, ni riesgos. Miren ustedes la tragedia de la gabarra en el Catatumbo y acuérdense de la Corte Constitucional y acuérdense de Santos y acuérdense del actual rector de la Universidad de los Santos de los Andes que dice que es que hay que tomar precauciones y de pronto el glifosato le produce cáncer a alguien, lo que nunca se probó. Las desgracias como las que ocurren en la gabarra sí están todas probadas. Básima Elías es una señora de la que no teníamos noticia, prima del ñoño, y es cómplice en las idas y venidas del dinero para el ñoño procedente de Odebrecht. Las pruebas en el caso de Odebrecht son pruebas enormes y dramáticas, pero aquí no pasa nada.
Dice el presidente Uribe que se quiere ir del Congreso y que se quiere ir de la vida pública. ¡Ay, la ingratitud con los grandes! No se les olvide, queridos amigos, cómo salió el Libertador de Bogotá camino del destierro. Vámonos, vámonos, que aquí ya no nos quieren. La ingratitud ha sido la eterna señal del resentimiento y de la pequeñez humana contra los grandes, ahora contra el presidente Uribe. La izquierda pide cerrar el Cerrejón. Bueno, maravilloso. Uno de los primeros grandes artículos de Luis Carlos Galán fue ese que se llamó Los Carbones del Cerrejón. El Cerrejón ha sido fundamental para lo que haya de desarrollo en La Guajira, lo que hay de bienestar, lo que hay de significativo en La Guajira. Se le debe al Cerrejón. Hay que cerrarlo, porque no se ha comunicado, no se ha pedido la opinión de las comunidades indígenas, porque no se ha conectado con la comunidad. Todo el recetario, el credo de la izquierda en contra del Cerrejón. Nueva especialidad, hurto con arma blanca en Bogotá. ¿Para qué pistolas y para qué revólveres y para qué nada? Con un puñal atracan a cualquiera. El robo a la Universidad Distrital. A uno se lo cuentan y dice, esto sí es la República Banana. Un profesor que se hizo una tarjeta de crédito a la universidad y con la tarjeta de crédito robaba y parece que ya no es solamente las tarjetas de crédito, sino algo más. Y nadie se daba cuenta en la Universidad Distrital de Bogotá. Millonaria compra de helicópteros de la Armada, helicópteros que para volar tienen que intercambiar repuestos. Era pues lo que nos faltaba. La carta de los generales retirados sobre la corrupción en las fuerzas militares. Eso es absolutamente inaceptable. Las cosas hay que llevarlas hasta el fondo. Las fuerzas militares son nuestra reserva moral, son nuestra gloria, son el respaldo que este país tiene para sobrevivir. No puede ser que las dejemos acabar con robos y con robitos. Bien hecho por los generales retirados. Capturados por corrupción 3 alcaldes de Antioquia. No se preocupen, se les van a vencer los términos. 14 militares estadounidenses muertos este año en Afganistán. Las conversaciones de Venezuela con Trump. Sí es cierto que las hay. Cuando el río suena, piedras lleva. Grecia no recibirá el buque carguero iraní que lleva combustible, nadie sabe a dónde. Los Estados Unidos lo dijeron, lo llevan para Siria. Pidieron ser recibidos en puerto de Grecia, Grecia no los recibe. ¿Para dónde irá ese carguero? China amenaza por la venta de 66 aviones F-16 de los Estados Unidos a Taiwán. No le gusta la idea a China, ¿qué le va a gustar? Cruz Roja lleva nuevo cargamento humanitario a Venezuela. En Colombia no llevaba cargamentos humanitarios, sino que su cargamento eran los bandidos de las FARC, para que se movieran con tranquilidad y para que hicieran lo que hicieran. ¿Por qué no le pedimos a la Cruz Roja que ahora nos traiga de regreso en sus helicópteros con sus emblemas a Santrich y a Márquez y a todos los bandidos que están atentando contra Colombia desde Venezuela o desde cualquier lugar? Y en Hoy en la Historia vamos a recordar el comienzo de la Guerra Civil Inglesa, que transformó la historia de Inglaterra y que sentó las bases de la democracia contemporánea. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Recuerden, como siempre, seguir nuestra señal en internet a través de las plataformas Wound Radio y Tuning Radio, escribiendo La Hora de la Verdad. Ahí ustedes tienen audio de alta calidad. Y si usted nos quiere escuchar en Colombia, cualquier parte del mundo, lo hace o a través de estas plataformas o a través de Facebook en www.facebook.com. Escriben La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos y ahí tienen ustedes nuestra señal en directo en Facebook Live. También nos pueden escuchar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali
y 970M en Bogotá de Radio Red de RCN. En nuestras redes sociales estamos presentes en Twitter, @Hora de la Verdad. Ahí ustedes tienen todos los comentarios, las frases, los momentos más destacados de nuestra emisión y claro, cada una de las secciones, el editorial, los deportes, al oído hoy en la historia y todos los temas que son de su interés. Nos pueden escuchar en diferido en horas de la tarde a través de la plataforma de YouTube. Ahí tienen ustedes el contenido de nuestras entrevistas también para que lo pueda disfrutar posterior a nuestra emisión en Colombia o cualquier parte del mundo. Ya son las 6 de la mañana, 18 minutos. Bienvenidos. Esta es La Hora de la Verdad. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La hija de la faraona, que está interpretando de Chico Novarro un lindo bolero convertido por ella en una pieza de flamenco, de delicioso flamenco. Algo contigo. Bueno, algo contigo, Sergio. Hay que tener algo con alguien porque este país como que no quiere tener nada que ver con la justicia, no quiere tener nada que ver con su plenitud institucional. Saludemos la mañana, pero vamos primero a los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Genera aquí controversia en los Estados Unidos una nueva medida de la administración Trump para tratar de desmotivar a inmigrantes de todo el mundo, pero especialmente a los centroamericanos, de venir a pedir asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cómo? Pues anunciando una medida que reemplaza un acuerdo de décadas que establecía un límite de 20 días para tener a un niño detenido por inmigración. El reglamento lo presentó ayer el secretario interino de Seguridad, Kevin McAleenan, que dijo que se va a reemplazar este acuerdo y que de ahora en adelante las familias centroamericanas que vengan con niños, padres y niños podrían estar detenidos el tiempo que sea necesario mientras un juez de inmigración les da cita para oír su caso. Sabemos que anteriormente la administración Trump, en una de las medidas más controversiales de todas, decidió que los padres que venían con niños los separaban y separaron a más de 1.700 padres de sus hijos. Esto generó una controversia gigantesca, críticas durísimas contra la administración Trump. Intervinieron las cortes y las cortes le dieron la orden al presidente Trump de que no puede seguir separando a padres de niños. Desde entonces se corrió la voz en Centroamérica y han estado llegando cada vez más familias, vienen familias con niños. El gobierno Trump dice que muchas veces no pueden ni siquiera corroborar que son niños que le pertenezcan a esos adultos o que y que no se traten de víctimas de tráfico humano, pero han seguido llegando a la frontera. Estas personas están ahí detenidas y cuando se cumplen los 20 días que puede estar detenido un niño, pues los padres son puestos en libertad. Esto se llama un parole o en libertad bajo fianza, mientras se les da la cita para atender un juez. ¿Cuál es el problema? Que las cortes de inmigración no dan abasto. Hay más de 900,000 casos atrasados, solamente 350 jueces de inmigración en total, y muchas de estas personas que están llegando reciben cita en corte para dentro de 4 años, a veces algunos hasta para dentro de 5 años. Y en ese periodo, mucha gente, pues tiene más tiempo, dicen abogados y dicen también los defensores de los inmigrantes, de buscar distintas vías legales para quedarse en Estados Unidos. La administración Trump lo que dice es que mucha de esta gente no se vuelve a presentar en corte y se queda indefinidamente indocumentada en los Estados Unidos y se convierten, dice la administración Trump, en una carga para este país. Estas personas, según la nueva regla, van a ser llevadas a centros de detención de familia. El problema es que el gobierno no dice dónde están estos centros porque tampoco dan abasto con los centros de detención y no saben ni se sabe si tendrían, como dice la canción, cama para tanta gente. La regla nueva entraría en vigor 60 días después de ser publicada, más tarde en esta semana. Claro está, se esperan demandas
de grupos pro-inmigrantes que van a decir que el gobierno no tiene derecho de actuar como lo está haciendo. Por otro lado, también hay que anotar que el presidente Trump ha estado diciendo o ha estado volviendo a mencionar públicamente que quisiera eliminar también una parte de la Constitución de los Estados Unidos que le garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense. El presidente Trump dice que esto es que esta ley es otro imán para atraer a inmigrantes indocumentados, porque vienen a tener lo que llaman bebés ancla en este país, tienen a sus hijos aquí y se quedan de por vida anclados por ese bebé, un término que los defensores de los inmigrantes dicen es racista. El presidente Trump, considerando eliminar esa parte de la Constitución, ahí también se espera otra pelea legal. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, Papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. El tema de la inmigración en un país de migrantes. Los Estados Unidos se hizo grande, los Estados Unidos cambió la historia del mundo por la migración que recibió de todos los países del mundo, que confluyeron para organizar el más grande Estado que conoció el siglo XX, que sigue conociendo todavía, la más grande cultura sui generis, la cultura propia de los Estados Unidos, un país de migrantes. Trump peleando contra los migrantes porque son latinos. Ese es un argumento. ¿Eso puede ser válido a la altura de nuestro tiempo? Bueno, Cristina Londoño nos lo contaba. Y vamos con más noticias. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy abrimos la mañana con noticias que no encontrarán ustedes en la primera página del diario El Tiempo, ni del Espectador, ni de los principales diarios o medios de comunicación del país. Una noticia que pasa muy de agache a pesar de todo el despliegue que en su momento le dieron. Hablamos del caso de Luis Alfonso Hoyos, quien fue absuelto ya esta vez por el Tribunal Superior, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que dejó en firme el fallo absolutorio para Luis Alfonso Hoyos, a quien, pues dice la Sala Penal, la Fiscalía no logró demostrar con todas las pruebas que había presentado que más allá de la duda razonable pues existiera la culpabilidad de Luis Alfonso Hoyos por supuestamente haber torpedeado las negociaciones de paz, haber interceptado tanto las negociaciones de paz como la campaña de Juan Manuel Santos. Recordemos que este episodio que se relaciona con el del famoso hacker, pues se dio entre la primera y la segunda vuelta presidencial, luego de la derrota de Juan Manuel Santos, y fue un episodio del que toda la opinión pública estuvo hablando. Fue un episodio cuya relevancia y cuya trascendencia pues a nivel mediático le dio, digamos, una estocada muy fuerte a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, presidente, de la que Luis Alfonso Hoyos pues era su asesor espiritual. Así que pues ahora se confirma, y lo confirma la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que Luis Alfonso Hoyos es inocente, y con el mismo despliegue que en su momento le dieron a la noticia de Luis Alfonso Hoyos, vinculado supuestamente con recolección de información del proceso de paz, con un supuesto espionaje a la campaña de Juan Manuel Santos, pues con ese mismo despliegue quisiera ver uno que se diera esta noticia en todos los medios de comunicación. ¿Por qué no? Luis Alfonso Hoyos es inocente, lo dice y lo confirma la justicia colombiana luego de una tragedia, porque hay que decirlo, esto es una tragedia personal para él. Tuvo que salir del país alegando que no tenía garantías procesales en Colombia, vive en los Estados Unidos, y esto ha sido una tragedia, por supuesto, para él, pero también para Óscar Iván Zuluaga, para su familia. Y ahora lo que estamos viendo es que la justicia colombiana pues está demostrando cómo la Fiscalía General de la Nación no tenía las pruebas lo suficientemente válidas, lo suficientemente fuertes como para acusar a Luis Alfonso Hoyos de los delitos de los que se le acusaba. De nuevo, esto en medio de lo que fue la campaña presidencial. Ahora, pues, preguntas que quedan
frente a todo esto es, bueno, la primera creo que ya la estamos absolviendo y es por qué no se le da el despliegue mediático a esta noticia como sí se le dio en su momento. Y la segunda es si aquí detrás de todo esto se está viendo y se está confirmando que hubo una conspiración más bien en contra de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, en la que el conejillo de Indias fue precisamente Luis Alfonso Hoyos. La fiscalía hizo un trabajo que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó simplemente en ridículo al desestimar esas pruebas y al hacerle precisamente también un fuerte llamado de atención a la fiscalía por las fallas que tuvo en este proceso. Así pues que celebramos la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que confirma la sentencia de primera instancia del Juzgado Octavo de Conocimiento de Bogotá, al considerar que no se pudo demostrar la existencia de un plan para recolectar la información y torpedear las negociaciones de paz, ni de interferir en la campaña de Juan Manuel Santos. Luis Alfonso Hoyos es un hombre inocente. Es un hombre inocente, de eso no tuvimos la menor duda. Si hay una persona de un alto sentido espiritual, si hay una persona intachable en todos los aspectos de su vida pública, su vida privada, si hay un gran servidor de la República, si hay un hombre de quien no pueda decirse nada que lo afronte y que lo ponga en duda su conducta, es el Luis Alfonso Hoyos, un hombre transparente, un gran servidor de la nación. Recuerden lo que hizo en el gobierno del presidente Uribe por rescatar las zonas más golpeadas por la violencia. Esa fue una tarea inmensa, colosal, gigantesca, que todo el mundo ha querido olvidar, pero que es inolvidable sobre todo para la gente de aquellos pueblos rescatados, de aquellos pueblos vueltos a la vida. Hacían mucho por ellos las fuerzas militares, claro, cuando llegaban con su fuerza, con sus fusiles, a defender el orden, las instituciones. Pero ¿quién recompuso esos pueblos? ¿Quién los volvió a enderezar por el camino del progreso, por el camino de la confianza, para que la gente volviera a sus tierras, para que volviera la esperanza de esas regiones? Luis Alfonso Hoyos. Pero entonces ahora pues había que volverse contra él para sostener la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y para golpear la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Aquí, señores, podemos tener el origen de esa catástrofe moral, política, económica que fue para Colombia el gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy el tribunal le dice a la fiscalía, no hay una sola prueba de las 300, me parece que fue el número, que usted arrimó, como se dice en el argot judicial, al expediente, que tengan algún grado de convicción o que produzcan algún tipo de indicio en contra de Luis Alfonso Hoyos. Nada de nada, como lo había dicho el juez de primera instancia. Lo había dicho ya el juez de primera instancia y lo dice el tribunal y lo dice por unanimidad. Luis Alfonso Hoyos tuvo siempre una conducta irreprochable. Este fue un montaje de Juan Manuel Santos y de Eduardo Montealegre para robarse las elecciones del año 2014, con el precio que tuvo que pagar el país por ese segundo periodo de Juan Manuel Santos, para siempre maldito en nuestra historia. Volveremos sobre el tema en nuestra nota editorial. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Hoy la noticia internacional no es buena. La NASA reveló una devastadora imagen satelital donde se ve cómo arde el Amazonas en Brasil. Los incendios en el Amazonas empezaron desde hace 17 días y lo triste es que recién empezó a exhibirse esta situación trágica a nivel mundial. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el INPE, reveló que entre el 1 de enero y el 20 de agosto de este año se han registrado más de 73.000 focos de incendios en el país, en Brasil, y que un 52,5% se sitúa en la región de la Amazonía. Esto representa un aumento del 83% más que en el mismo año en 2018, en el mismo periodo en 2018.
El presidente Jair Bolsonaro habló sobre este hecho y mientras el ministro de Ambiente de Brasil atribuyó esta situación a una vasta sequía en las regiones del norte y centro del país y otros culpan al calentamiento global y a las malas prácticas que se realizan en esta zona, Bolsonaro dijo ante los medios de comunicación que los responsables de estos incendios son las ONG, ya que esto sería un plan para dañar su gobierno, pues según el mandatario, el fuego aparece en lugares estratégicos. Bolsonaro también reconoció que no tiene pruebas sobre estas afirmaciones, pero sin embargo fue enfático en aseverar esta afirmación. Un dato muy importante, doctor y queridos oyentes, este pulmón del mundo representa el 20% del oxígeno del planeta. Lo triste es que todo el mundo lamenta esta situación, pero hasta el momento ningún país se ha ofrecido a brindar ayuda para acabar con esta tragedia. Cabe recordar que Alemania y Noruega colaboran financieramente desde hace años con la protección de la Amazonía y según algunos medios de comunicación, en las últimas semanas estos países han congelado los recursos destinados a estos fines y están a la alerta a las nuevas políticas del gobierno brasilero. Doctor, vamos a esperar a ver cómo termina esta triste tragedia para el mundo. Esta es una verdadera tragedia para el mundo y los verdes hablan y hablan y hablan y se echan discursos y a la hora de la verdad no aparece ninguno. Son como los verdes en Colombia. Pone el ELN bombas en los oleoductos para llenarnos de miseria, llenar de miseria nuestras selvas y no dicen una sola palabra, ni una, ninguna. Esos son los verdes. Los verdes fue una disculpa que se inventó el comunismo para camuflarse después de la derrota que sufrió en el mundo entero. Empezaron a llamarse verdes y con eso creen haberse justificado ante la historia. Lo cierto es que arde la Amazonia brasilera y que nadie hace nada por controlar esos pavorosos incendios. El oxígeno del mundo en peligro, en grave peligro. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Es lamentable ver cómo ayer una de las noticias de Colombia fue una que se publicó en un diario internacional que nuevamente la emprende en contra de nuestro Ejército Nacional. Se trata de otra publicación del diario El País de España, que esta vez interpretó de manera amañada otra directriz del Ejército Nacional, donde según el que hizo la nota, el Ejército busca elaborar una versión coordinada de militares que comparecen ante la JEP. Según este diario, que pertenece al grupo Prisa, dueños entre otras cosas de varias emisoras en Colombia de importancia, desde el Ejército se dio una instrucción de establecer una única versión para comparecer ante la Justicia Especial para la Paz, que hemos dicho es la Justicia Especial para las FARC, donde las víctimas son los guerrilleros y los victimarios nuestros hombres de la fuerza pública que empuñaron las armas del Estado para defender la vida, los bienes y la honra de los colombianos. Se trata pues de un documento de 15 páginas, es la directriz que según El País se da las pautas para construir la misma narrativa en el marco del conflicto armado y que buscaría guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica. Eso es lo que dice el diario El País. Esa directriz señala, entre otras cosas, lo que es obvio, queridos oyentes, y es que los miembros del ejército deben comentar cada detalle de cómo han sido víctimas del conflicto armado, pues ellos claramente han sido blanco de los ataques de los terroristas de las FARC, que los mutilaron, los secuestraron y los asesinaron. Cuántas viudas y cuántos huérfanos hay en el país por cuenta de estos asesinos. Según lo explica hoy el diario El Tiempo, el general Nicasio Martínez, esta directriz expedida por el Comando General de las Fuerzas Militares tiene como objetivo principal, que es la verdad, atender la normatividad que pone en marcha el acuerdo final para la terminación del conflicto. Estoy hablando del narcoacuerdo que llamaron de paz, específicamente en cuanto a lo que tiene que ver con la obligación de las entidades del Estado a construir verdad en lo que ha ocurrido con el famoso conflicto armado, como lo han llamado. Para el caso concreto, desde la perspectiva claramente de las fuerzas militares. El general Luis Fernando Navarro, el comandante de las fuerzas militares de Colombia, explicó hace pocos minutos de qué se trata esta directriz del ejército que ha sido interpretada de una manera bastante curiosa por parte del País de España. Nosotros hicimos una reunión el año pasado con el padre Perrux,
en la cual se llegó como entidades públicas a tener una clara coordinación sobre cuáles serían las versiones que podía dar las fuerzas militares sobre los hechos relacionados con el conflicto. Nosotros tenemos una particularidad muy especial, que en los últimos 50 años hemos logrado tener un archivo organizado, ordenado, donde están claras las políticas de seguridad y defensa, planes militares, además de que tenemos unos relatos y unas vivencias, no solo del entorno operacional, sino no olvidemos que también tenemos víctimas. Nosotros tenemos viudas, huérfanos, lisiados, padres que perdieron a sus hijos, de tal forma que aquí hay una verdad institucional que puede aportar al trabajo de la Comisión de la Verdad. Para la tranquilidad de los de extrema izquierda que quieren acabar con el Ejército Nacional, sobre el mismo tema el padre de Rux, presidente de la Comisión de la Verdad, dijo que le parece normal que las distintas instituciones presenten sus diversas versiones sobre lo que pasó en la tragedia del conflicto armado colombiano y al mismo tiempo que podamos recibir presentaciones individuales. Así las cosas, nuevamente tenemos al país de España, doctor Fernando, recibiendo instrucciones claramente desde Colombia para atacar al ejército como lo hicieron en 2 oportunidades. La primera con el cuento del regreso de los falsos positivos y el segundo atacando directamente al comandante del ejército, al general Nicasio Martínez, cuando estaba a punto de recibir su ascenso en la Comisión Segunda del Senado. Estos enemigos del ejército no se cansan de hacer daño en contra de nuestras fuerzas militares, esas mismas fuerzas militares que velan por la seguridad de cada uno de ellos. La cosa es muy simple, Demar. Aquí organizan la noticia. De aquí salen todas las invectivas contra las fuerzas militares. Las mandan al país, las publica el País de España. Y entonces aquí dicen que desde el exterior están diciendo que el ejército de Colombia es un nido de ratas. Eso es organizado aquí por la izquierda, por los de las FARC, por los enemigos de las instituciones, que obviamente si quieren golpear la primera, la más clara, la que está mejor anclada en el corazón de los colombianos, atacan al ejército, porque esa es la primera de todas las instituciones patrias. De manera pues que las cosas están claras, no se le olvide. El tema lo organiza aquí a la izquierda, se lo manda a España, España lo produce como noticia de allá, y acá dicen, es que lo están diciendo desde el exterior. Vaya, 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 como no lo hemos notado. Y en un minuto estaremos con el doctor Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario de Colombia. Cuando las cosas bien, no hay para qué cambiarlas, piensa uno. En un minuto el doctor Mejía estará con nosotros en la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana, 41 minutos.